YouTube. Y bueno, ya hoy 17 de febrero. Wow. Sí, ya mitad del año, perdón, del primer trimestre. Exactamente, ya se acabaron los carnavales en muchos lugares. Sí. Unos celebrando, los otros no muy abiertos, pero sí con mucho interés de seguir celebrando. Así que bueno, Sí, ya pero estamos estaba viendo los videos del carnaval en Panamá, en las tablas del año pasado, y los de las tablas ayer, no hay carnavales. Y Exacto. los carnavales de Panamá del año pasado fueron un super spreader event, porque ya se sabía que Exactamente. venía la pandemia. Los brasileños cancelaron el carnaval de Río, pero en Panamá no se canceló. Y cuando uno ve la masa en las tablas, en la plaza principal de las tablas, unos contra otros, y me acuerdo clarísimo el debate en Panamá de no suspender los carnavales. Exactamente. Sí, bueno, y Venezuela dio esa apertura también y bueno, la gente lo aprovechó. Vamos a ver qué pasa en los Sí, próximos si te 14 acuerdas, días, ¿no? en esta misma época del año pasado, claro, tampoco la OMS no había declarado la pandemia. Y te acuerdas, yo no sé si, no fue con ustedes, pero AMF no existía todavía y no, No, claro, y no sé si fue arrancamos. pero el programa del BBC ya existía, y no sé si fue con ustedes o con un programa en Perú. Fue con un programa en Perú en que yo les decía, ya estábamos en pandemia. Y los peruanos me decían, pero no, sí, ya esto es una pandemia. O sea, y me acuerdo que entre febrero y marzo del año pasado, y cuando empezamos con AMF, incluso hasta abril, había una percepción de que yo era un escandaloso, ¿no? Sí, no, sí te recuerdo que era con nosotros, porque nosotros arrancamos el 13 de marzo y ya para ese momento, y podemos buscarlo porque eso está grabado en toda la lista ahí No, de no, pero la eso fue carpetica. en febrero. Acuérdate que la Pero anécdota no, que yo conté. digo, en marzo ya tú decías que era pandemia, No, en febrero ya decía yo que era pandemia. ya, ya. O sea, y que ahí no había una declaración de la OMS, porque más la OMS fue muy clara. La OMS decía, nosotros no podemos declarar una pandemia si no hay un consenso de los países miembros. Lo que la gente no entiende, que la OMS, como Naciones Unidas, como el WTO, como todas las instituciones multilaterales, están conformadas por los países y tienen secretarios, no tienen presidentes. Entonces, el director de la OMS, que es un director, no es un jefe, ¿sí? Es un secretario, no es un jefe, no puede declarar una pandemia si no hay mayoría de los miembros que lo permitan. Y el problema con la pandemia fue que los miembros no querían declararla, si bien recuerdas, ¿sí? Y cuando Correcto. ya los miembros se convencen, es que la declaran. Y eso él era muy claro, él decía, estamos de cara, no hablaba, la palabra pandemia no se mencionaba, pero era como si el pato hace cuac y camina como pato y tiene plumas de pato, es pato, pero nadie lo llama pato. Ese fue parte del problema. Además, al no haber declaración formal de pandemia, no se podía actualizar en esa dirección. ¿Y qué hace Donald Trump en ese momento? Se retira de la OMS para no Correcto. declarar la pandemia. O sea, era el absurdo, ¿sí? De las cosas que sucedieron. Y esta semana, no solo es el 17 de febrero, sino que finalizado el impeachment del expresidente Trump. Finalmente, a partir de ayer, sí, ayer más o menos, volvemos a la normalidad. Sentimos una sensación ya suficiente. Desde el 3 de noviembre hasta el fin de semana, no hemos parado. El ciclo noticioso ha sido Exactamente. demasiado intenso. Y hoy día, ayer el presidente Biden tiene un town hall con Ajá. CNN, y es la primera, y lo calcularon precisamente en función del final del impeachment. Sentimos que volvemos a un ciclo de noticias normal, a enfocarnos en aquello que debíamos hacer. Y una de las cosas que dice Biden ayer es que ya no quiere hablar de Trump. Sí, yo creo que nadie quiere hablar más de Trump. Por lo menos de Tenemos que esos temas. no, y tenemos que enfocarnos en el futuro. Y creo que el tono de Biden ayer fue el de Biden. Y creo que habría que ver los ratings y las encuestas que saldrán. Pero la presentación fue notable en el sentido de que sentimos que volvemos a la normalidad. Esto es lo que los Estados Unidos era antes del 2016. Es un país que no vive pendiente de tweets y decisiones individuales y escándalos y gritos, sino de
políticas públicas que nos permitan planificar el futuro. Y además, este es un presidente que no teme contradecir, corregir, decir que se equivocó, que hubo un problema de información. El Town Hall fue muy enfocado en lo que es la pandemia y el futuro inmediato. Y ya Fauci había dicho que primero dijo que nos íbamos a vacunar todos en Estados Unidos, no todos, sino que la vacuna iba a estar disponible para todos a partir de abril. Después dice, hay problemas logísticos. Johnson Johnson, que prometió entregar 100.000 millones de vacunas el primer año, no puede, son 100 millones. Ok, listo. Y Fauci dice que eso hay que moverlo a mayo, julio, y el presidente Biden dice ayer que probablemente sea agosto, septiembre. ¿Sí? Claro. Por lo tanto, asoma ayer de que Estados Unidos pudiera estar en una posible normalidad para diciembre, ¿no? En un año. Habla de un año. Él dice, mis asesores me dicen que no prometa nada, pero si me preguntan lo tengo que responder. Y él dice, probablemente en un año tengamos una vuelta a la normalidad. Y lo que estamos viendo son los problemas inevitables de la logística que implica vacunar en este país a 330 millones de personas, en el mundo a 7.700 millones. Y la discusión epidemiológica hoy día, que como tú sabes es uno de mis temas favoritos, porque en el fondo, si no entendemos la epidemiología, no entendemos nada. Ya hay una nueva discusión entre los epidemiólogos que probablemente nunca alcancemos el contagio de la manada. ¿Por qué? Porque queda claro que esta va a ser una enfermedad recurrente, que las vacunas no está comprobado porque el estudio clínico, acordemos que todas las vacunas han sido probadas de emergencia. Ergo, los estudios clínicos continúan y todavía no hemos vacunado a niños. Eso empieza a partir de septiembre, cuando haya una certeza de que la vacuna no tiene, ¿sí? Y no se vacuna a niños porque son los que menos enferman, los que menos contagian. Queda claro que no es un descuido, sino es precaución. Pero ¿qué va a suceder? Como los anticuerpos que genera la vacuna solo duran un año, estamos asumiendo que ese es el caso, como la eficiencia de la vacuna, la más alta es 94, 96%, en lo que tratamos de vacunar a todo el mundo, los que se vacunaron un año antes se van a volver a estar expuestos, hay que volverlos a vacunar. Y el virus muta a tal velocidad, ¿sí? Ok. Y alguien me decía ayer, pero tú no me puedes decir eso. No, bueno, ¿qué quieres que te diga? ¿Sí? Yo estoy en lo mismo, y le digo, estaba leyendo expertos y es lo mismo. O sea, vienen y dicen, bueno, te pones la vacuna, igualito puedes transmitir, claro, entonces igualito si puedes estás en el 4% que no te funcionó y no lo sabes, pero por otro lado estamos, sí, y ahora lo que le explicaba de la influenza, que hoy día es una enfermedad común, que mata a 60.000 personas en los Estados Unidos al año. Empezó como una pandemia en algún lugar en la historia que lo hemos perdido porque no se registró. Y aquí va a suceder lo mismo. Y tenemos que, yo le digo, yo ya que tengo 60 años, me resigno a tener una mascarilla en el bolsillo por los próximos 20 años, ¿sí? O sea, va a ser como un pañuelo, ¿sí? Y cuando volvamos al otro lado, lo que es when we are on the other side, es decir, en el otro lado de la pandemia, el mundo no va a ser el mismo. Vamos a entrar en un mundo distinto y eso, entrando ya al tema de los mercados, y eso va a seguir afectando a los mercados porque no... El problema sigue siendo que el mercado, mira el trading día, el mercado abre abajo, sube 150 puntos, está abajo 62 puntos, que es para el Dow, que están abajo entre 1.33 para el Nasdaq, sintomático, el Russell está abajo 1.19, el Dow 0.20, el S&P 0.60, y el patrón sigue siendo el mismo que vemos en los últimos 90 días. Es decir, el mercado no termina de subir, no termina de bajar. Está tratando de definir su dirección de cara a una economía que sigue y sin quedar clara. Y hoy día hay un ruido muy, muy constante entre lo que dice la administración Biden y entre los que no quiere decir el mercado. Y yo sigo insistiendo que hay que escuchar mucho más a Biden hoy en esta circunstancia que necesariamente el mercado. O sea, alguien cree que Bitcoin vale $50,400 por moneda, el mercado aparentemente quiere creerlo, pero la realidad que describe Biden ayer, que es la que los indicadores tienen a indicar, acaban de salir dos indicadores importantes, ventas al detal, que suben 5.3% en enero, se esperaba que subieran 1.3%,
y hay entusiasmo en el mercado, pero el mercado se está cayendo, no termina de subir, ¿sí? Porque cuando uno desagrega las ventas, lo que sube son alimentos, muebles, cosas de la casa, ¿sí? Todo online, ¿sí? Pero son producto del encierro. Y lo que no sube son los bienes de consumo, ropa. ¿Qué sube? Electrónicos y electrodomésticos. Sí, claro, si estamos todos encerrados. Ayer me llamó un amigo, cómprate una guaflera porque voy a ir a tu casa a hacer sándwiches. Ok, compro una guaflera. Pero me dejo, y la economía no se va a terminar, la economía que teníamos hasta febrero del año pasado, no se va a terminar de reactivar porque esa parte del consumo, que es lo que hacía que esa economía existiera, no existe. Y la caída en ropa, por ejemplo, si no me equivoco, disculpen si lo soy, como 16 o 11%. Esos rubros que generaban esa economía de la Quinta Avenida, de las Ramblas en Barcelona, del turismo en París, no termina de regresar. Y Biden es muy claro en los números que menciona ayer y en las preguntas que le hacen, que es los números que hay que enfocarse. Volvamos al tema, tenemos desempleo abierto de 7,5%, cuando históricamente ha sido 5,77%. Abierto, a eso hay que sumarle el ratio de participación, lo que se llama el desempleo estructural, la gente que se ha quedado sin trabajo y no lo está buscando. Con eso llegamos a un ratio de desempleo de 10, 13% incluso. ¿Sí? Si calculamos 150 millones de personas en los Estados Unidos, lo que es la población económicamente activa, lo que se llama la PEA en español, que no es la PEA en Venezuela, son dos cosas distintas. Una vez dije eso en una presentación en Venezuela, todo el mundo se rió y yo no entendía por qué se reían. Después entendí. Si asumimos 3 dependientes por persona desempleada, estamos hablando del 12% de la población afectada por la crisis. Si asumimos que esa gente no tiene para pagar ni la renta ni el mercado, y el efecto agregado que tiene eso en la economía, tenemos que la mitad de la economía norteamericana no funciona. La mitad. Y la otra mitad sí, la otra mitad funciona como que no pasara nada, porque además no gasta como gastaba antes, ¿sí? Y el mercado está muy entusiasmado con lo que llaman pent-up demand, que estamos acumulando demanda porque está subiendo el ahorro como proporción del ingreso disponible, y cuando las cosas se normalicen la gente va a salir a la calle como loca a comprar. Y ahí está la disonancia entre lo que dice Janet Yellen como secretaria del Tesoro y lo que dicen los analistas de mercado. La gente no va a salir corriendo a hacer compras en un año porque la mitad de la población va a quedar muy dañada. Y ahí la urgencia de Biden de que se apruebe el paquete fiscal por 1,9 billones de dólares, y los conservadores republicanos que solo quieren aprobar 600,000 millones, y estamos llegando a una, y él dice, vamos a ver, vamos a negociar el tema, que están hablando ya de 1,2, pero hay una urgencia, y acordamos que en marzo se acaban todos los beneficios que se establecieron en noviembre, con los 900,000 millones, con lo cual, sí, y el mercado sigue entusiasmado con la aprobación del paquete fiscal, porque eso impide que la economía se termine de entrampar. Ya el presidente prorroga el holiday de hipotecas y evictions, desalojos, hasta junio, y ya dijo que lo va a volver a patear en junio hasta septiembre, y ahí lo seguiremos corriendo hasta que la cuestión se normalice. Entonces, ese pent-up demand que el mercado tiene en la cabeza, la inflación se va a 1,3% en enero, por eso sube el Bitcoin. Recordemos que el Bitcoin es considerado el oro del siglo XXI, protege la inflación, es un hecho, que yeah, sure, whatever. Tenemos un piquito de inflación, pero al mismo tiempo el indicador más importante. Recordemos que los mercados de acciones reaccionan a los mercados de renta fija, nunca a la inversa, ¿sí? Y el bono, la nota del tesoro a 10 años está en 1,33. En marzo del año pasado, cuando se desata la pandemia, estaba en 0,34. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo el mercado de bonos? Que se han vendido los instrumentos de renta fija para invertir en acciones. Pero eso, con la tasa a 1,33, ¿sí? Y la inflación a 1,3, eso se puede revertir en cualquier momento dado. ¿Y qué nos dicen los bonos? Que el riesgo no es el mismo, y todas las tasas de crédito se tienen que realinear. Con el bono a 1,3, la presión para que aumenten las hipotecas, la presión para que los bonos corporativos paguen más, que los bonos de riesgo paguen más, se empieza a presionar, y eso indica que el mercado nos está indicando que hay más riesgo que el que aparentemente se percibe. Entonces el mercado está como listo, y si a eso le sumamos
los Reddits y los Robinhoods y compañía, y es lo que hemos dicho en las últimas 2 o 3 semanas, desde que empezamos a salir de nuevo, que hay que tener cuidado. Este es un mercado que no es consono con una subida constante, sino más bien que tiene que hay señales de tormenta hacia adelante y hay que tener caución. Y ahí viene, yo creo que ahora sí te dejo paso a los slides, lo que acaba de hacer Warren Buffett, que creo que empezabas con sí, eso. el primer punto que teníamos allí, de que entender, Warren Buffett invierte en Chevron y en Verizon, cosa que, digamos, habíamos hablado también de que el tema de todos los automóviles eléctricos y todo este tema, casi todas las marcas estaban anunciando para el 2025 todas sus flotas iban a ser eléctricas. Entonces, ¿cómo entender esto? Que siempre has dicho que Buffett invierte a largo y estamos hablando de que invierte en Chevron y Verizon. No, pero acuérdate, eso hay que ir a los acuerdos de París. Los acuerdos de París establecen que hay que bajar las emisiones de carbono para reducir la temperatura del planeta en 2 grados centígrados al 2050. 2050 estamos al 2021, ¿sí? Estamos hablando que eso va a suceder en 29 años. ¿Sí? Y hay una presión de los países miembros, especialmente China y los Estados Unidos, de cumplir con los objetivos para el año 2035, no 25. 25 es en 4 años, 35 es en 14 años. ¿Sí? ¿Y qué va a suceder en estos 14 años y más allá del 50? El trasvase de la economía de carbono a la economía eléctrica va a tomar 50, 70 años. O sea, que bajemos la temperatura en 2 grados entre el 35 y el 50 no implica que vayan a desaparecer los vehículos que consumen, ¿cómo se llama? Petróleo, gasolina y tal. O sea, lo que va a tomar más tiempo es reciclar todos los equipos existentes a equipos nuevos. Eso va a tomar 70 años. ¿Sí? En esos 70 años vamos a seguir. El otro día veía una fotografía de un helicóptero echándole disolventes a una de las turbinas en Texas que se había congelado por la tormenta. Texas se acaba de quedar tiene grandes apagones. Hay una crisis energética en Texas por una serie de circunstancias que están haciendo que el precio del petróleo suba. Y en Sorna, decía la leyenda, están utilizando vehículos de carbono para gastar un carbono para limpiar una turbina, pero sin duda, las turbinas, el proceso, la transición a una energía, a una nueva energía va a tomar mucho tiempo. Y en ese proceso, Buffett, que además, ¿cuántos años tiene Buffett? Casi 80 y bien entrados sus 80s, se da cuenta que en el corto plazo, en el mediano y largo plazo, ¿cuánto es el corto plazo? 1 año. Mediano plazo, 5 a 7 años. Largo plazo, 30 años. ¿Sí? En el largo plazo, compañías como Chevron y Verizon van a seguir siendo importantes y está invirtiendo en lo que siempre invierte él. Activos a descuento, activos de calidad a descuento. Él no compra distress. Él cambió su filosofía hace mucho tiempo. Él dice, es muy difícil encontrar una joya a precios muy baratos. Entonces, yo voy a comprar compañías que no son joyas a precios moderados. ¿Sí? Y eso es exactamente lo que está haciendo. Está invirtiendo en valor. A Buffett no se le ocurre comprar Tesla a 300 veces flujo de caja, ni comprar Bitcoin a $50,000. ¿Sí? Como no tenía ningún sentido, leí ayer una historia entre los Redditors y los Robinhoods de un policía que se prestó $20,000, compró GameStop a 230 y pico y hoy día está arruinado. Su timing fue terrible. Si hubiera comprado 230 y pico y hubiera vendido 483, hubiera casi triplicado o duplicado su dinero. Pero al no haberlo hecho, y eso es una lección muy grande, de tratar de hacer un timing de mercado. Quien compró 243 y no vendió 483, hoy día tiene una acción. ¿A cuánto estará? No sé ni cuánto está, pero la última vez que vi estaba en 50, 40, que ese siempre fue el valor justo de la acción, que es lo que decían los shorts, que GameStop vale entre 30 y 40 dólares en las circunstancias actuales. Ok, eventualmente volvió a ese nivel. Y es lo que está diciendo una vez más Warren Buffett. Ahora, Warren Buffett es un inversionista aburrido. ¿Sí? Para los que quieran hacer trading y quieren tener excitement en la vida,
seguir la filosofía de Buffett no es necesariamente la mejor. Pero es distinto hacer trading que hacer inversión. Si volvamos a esa. El trader especula. El inversionista hace un cálculo constante de costo-beneficio. Veía una lista de bonos latinoamericanos que me pidieron que diera mi opinión y le decía, son todos bonos investment grade de corporaciones en América Latina y todos Reinaldo, transan a prima, 115, 110, colombianos, panameños, peruanos. De cara a lo que viene en Panamá, en Colombia, en Perú, y la posibilidad de que los tres países que tienen, junto con Chile, uno de los mejores grados de inversión en la región, pierdan ese grado de inversión es muy alta. Y esos bonos a prima, 103, 115, ¿sí? Que caigan en el precio es muy alta. Y le digo a esta persona lo que ganas en tasa y pagan tasas del ¿qué? Del 3,5, ¿sí? Porque están a prima. El yield se te va a crecer, pero vas a perder. O sea, suponte que esos bonos transen a par, que 100. Hay bonos que van a perder entre 3 y 15 puntos. Y para que lo recuperes con yield, va a tomar, porque tu yield real, tu yield implícito va a ser más alto, pero tú no compraste el bono a 100, sino a 115. Y todo eso viene en los próximos meses, cuando el mercado termine de entender lo que está entendiendo Buffett en esa decisión, que las condiciones no son ideales. Sí, hay un tema con el influencer de Reddit, el CEO de Robinhood, que enfrenta al Congreso este jueves, ¿no? Es lo que entiendo. Mañana hay la primera audiencia es una indagación del Congreso. ¿Qué significa eso para el mercado, para esto que estamos hablando? Lo que ya hemos dicho, que ya los legisladores y los reguladores están prestando atención al tema, lo van a estudiar, van a tratar de entender qué sucede. Ha sido convocado el CEO de Robinhood, uno de los influencers más importantes de Reddit, y distintas personas vinculadas al tema. Y queda muy claro que van a tratar cómo funciona el aparato legislativo. Es más lento de lo que todo el mundo piensa, pero más efectivo de lo que mucha gente piensa a su vez. Y lo que ya ha adelantado Janet Yellen, que es en última instancia la responsable de que los reguladores se activen, que van a prestarle más atención a este mercado, a las variables que lo influencian y que la regulación viene, ¿sí? Y hay peculiar, lo que se espera, que hay una peculiar atención a lo que se llama la venta de los flujos, de lo que vive Robinhood. Y si se regula la venta del trading, el modelo Robinhood no es tan atractivo como era hasta hace 40 y pico días, ¿sí? Ya. Bueno, ahí completamos en el primer slide y Con lo quería de comenzar el Bitcoin. segundo. No, pero nos faltó lo último que es de Bitcoin, que fue una discusión que Bueno, tuvimos en el exacto. Telegram, que lo que hizo que Bitcoin siga subiendo es el anuncio de Tesla, que invirtieron 1.500 millones de dólares en Bitcoin. Y lo que yo señalaba, es decir, y ya hay un cuestionamiento a la decisión por parte de la junta de directores de Tesla y algunas protestas de los accionistas. La decisión no sabemos cómo se tomó la decisión, me imagino que nos enteraremos, pero eso es poner la caja, 10% de la caja de Tesla en Bitcoin. Y había un rumor de que Apple iba a invertir 5.000 millones en Bitcoin, y eso no es cierto. Lo que hay es un reporte de un banco de inversión canadiense que le propone a Apple, en una idea muy bright, como se dice en inglés, que invierta ese dinero y lo justifica. Es un reporte de un banco de inversión, ¿sí? Wondering, se diría en inglés, o sea, especulando qué pasaría, y eso el mercado lo interpreta como Apple, y Apple no ha manifestado nada en esa dirección. Y en la discusión que teníamos en el Telegram, yo decía, me parece muy complicado creer que Apple, que es una de las compañías más valiosas del mundo, tome una decisión así, en la medida que lo que ha hecho Apple es acumular caja en el holding de Irlanda. Apple cree en los dólares, y Tim Cook, recordemos que viene de la parte operativa de Apple y hoy es el CEO, no tiene el perfil de Musk. Son como el día y la noche.
Y la interpretación se hacía de que se van a aceptar criptomonedas en Apple Pay y tampoco tampoco es lo que ha sucedido. Lo que sucede es que Apple acepta la tarjeta prepago Mastercard de uno de los traders de criptomonedas para hacer compras en Apple. Ahora, lo que no queda claro es si Apple está aceptando las criptos o al aceptar la tarjeta prepago, esos criptos se convierten en fiat. Y lo que da más la impresión, fiat es la moneda, el dólar, ¿sí? Lo que da más la impresión es que el riesgo del valor del Bitcoin lo asume quien tiene la tarjeta y la cuenta y el mercado de las criptos. Lo único que hace Apple, tú la compra me la haces en dólares, no en criptos, ¿sí? ¿Me dejo entender? Yeah, Son dos cosas distintas. Ahora, es cierto que las criptos empiezan a tener más credibilidad, que el mercado institucional empiece a invertir en ellas, pero sigue siendo una cosa muy relativa, ¿sí? Bueno, yo les tenía aquí este punto que íbamos a hablar hoy, porque bueno, fue lo más significante de la semana pasada, ¿no? Justamente Sí. el second impeachment, pero antes de eso vamos a ver si puedo de alguna manera presentar lo que quería acá, y era este videito. A ver si The lo escuchan nays todos. are 43. 2/3 of the senators present not having voted guilty. The Senate judges that the respondent, Donald John Trump, former President of the United States, is not guilty as charged in the article of impeachment. There's no question, none, that President Trump is practically and morally responsible for provoking the events of the day. No question about it. The people who stormed this building believed they were acting on the wishes and instructions of their president. But in this case, the question is moot because former President Trump is constitutionally not eligible for conviction. I believe the best constitutional reading shows that Article 2, Section 4 exhausts the set of persons who can legitimately be impeached, tried, or convicted. It's the president, it's the vice president, and civil officers. When this distinguished group of House managers were gathered on January 15th to deliver the articles of impeachment, we're told it could not be received because Mitch McConnell had shut down the Senate and was going to keep it shut down until the inauguration. So for him to get up there and make this indictment against the president and then say, but I can't vote for it because it's after the fact that he established that it could not be delivered before the inauguration. What we saw in that Senate today was a cowardly group of Republicans who apparently have no options because they were afraid to defend their job, respect the institution in which they served. Imagine that it would be vandalized in so many bad ways that I won't even go into here, and that they would not respect their institution. That the president of the Senate, Mike Pence, hang Mike Pence, was the chant, and they just dismissed that. Why? Because maybe they can't get another job. We censure people for using stationery for the wrong purpose. We don't censure people for inciting insurrection that kills people in the Capitol. You're here. Yeah. Bien, José, ¿por qué quise traer esto a colación? Porque justamente estábamos hablando la semana pasada y en una conversa que tuvimos privada habíamos hablado de la importancia de lo que era el voto de Mitch McConnell y la importancia que era, digamos, ir hacia un lado, hacia el otro. Y hoy lo que quería era que me explicaras un poco y habláramos de esa palabra, pues, ¿no? Esta que tengo acá, acquittal. Acquittal. Sí. Y el significado que trae todo esto,
tanto para lo que es la situación como para lo que es el entorno del Partido Republicano y posteriormente, y de una vez el tercer punto, el comunicado que emite Trump. Así que bueno, adelante. Básicamente, recordemos que en el sistema judicial norteamericano hay que entender las categorías. En Estados Unidos, ahora, esto es para el sistema judicial, el impeachment, que no tiene una traducción al español, se podría traducir como interpelación, pero la figura existe en la ley anglosajona y no se aplica necesariamente en Inglaterra porque es un gobierno parlamentario. El impeachment es un juicio político, ¿sí? Pero en las cortes de ley penales, que es de donde viene, que es el derecho más duro, porque las cortes civiles funcionan distinto, hay varios tipos de sentencias, ¿sí? Guilty, non-guilty. Cuando uno es culpable es que se ha demostrado más allá de toda duda razonable, porque no hay total certeza en el proceso judicial, porque el proceso judicial lo que trata de demostrar es motivación. ¿Qué motivación tenía la persona al cometer el crimen? Ahí vienen los agravantes y los atenuantes, ¿sí? ¿Por qué más allá de duda razonable? Porque nadie sabe qué pensaba el criminal en el momento en que estaba cometiendo el crimen, salvo él. Incluso el criminal no lo sabe, porque puede haber sido un estado emocional y no racional, que habiendo sucedido el crimen es difícil de llegar al mismo. Entonces es culpable o no culpable, que no es lo mismo que inocente. Demostrar inocencia es muy difícil, ¿sí? Y en el proceso de impeachment se da lo que se llama acquittal. ¿Qué es acquittal? Absolución, como en la confesión nuestra de los católicos. El cura, después de que uno confiesa sus pecados con dolor de corazón y propósito de enmienda, ¿sí? Nos absuelve de los pecados y nos da una penitencia, ¿sí? Yo cuando estuve haciendo una investigación en Argentina en el año 93, si no, justo era el año en que salió La Historia Oficial, la película sobre el secuestro de bebés de montoneros asesinados en prisión, cuando nacen las Madres de Mayo, y ese año justo Alejandro Lerner acaba de sacar unos álbumes más importantes y estaba en Argentina y tiene una canción sobre los militares argentinos en donde dice de qué sirve el castigo sin arrepentimiento. Es muy dura, o sea, de qué sirve que castigamos a estos tipos si no se arrepienten de lo que hicieron. Y la absolución del Senado pasa exactamente por eso. Absuelven a Trump sin que Trump se arrepienta. Hasta el día de hoy el expresidente no se siente culpable de lo que hizo, sino que lo celebra. ¿Sí? Habiendo demostrado de alguna forma la acusación de los demócratas que había una motivación, o sí, sin duda, no se demuestra fehacientemente, pero es muy claro. Y los abogados de la defensa dicen que no hubo insurrección, que el presidente, claro, porque no hay un video en el cual el expresidente Trump ordene el asalto tal cual, ¿sí? Verbatim, ¿sí? Y esa absolución, ¿por qué se da? Ese acuerdo, ¿por qué se da en la forma que se da? Porque es una decisión política, es un juicio político y las decisiones son políticas. Y decíamos la semana pasada que el único voto importante era el de Mitch McConnell. Si Mitch McConnell decidía declarar culpable a Trump, se sumaban 25, por lo menos la mitad de los senadores, o un tercio, y llegaban a esa barrera de 17 votos más los 50 que ya existían de los demócratas para tener los 2/3 para declarar culpable al expresidente Trump y prohibirle participar en la vida pública del país porque no se podía presentar a ningún cargo elegible en adelante por un voto simple, 50+1. Si era culpable, se reunía el Senado, hacía una segunda moción y votaban 50+1. Eso no se logra. Sin embargo, logran sumar 7 republicanos al voto, ¿sí? De los 50 demócratas. Y Mitch McConnell hace lo que nadie esperaba. Después de absolver al presidente, sin que se haya arrepentido de sus pecados, es decir, no hay penitencia, sino lo absolven por motu propio, no es un juicio penal, es un juicio político. Ni siquiera es un juicio civil, ¿sí? Es un juicio político. Él lo acusa de todo aquello por lo que lo absuelve y dice que él no votó culpable por una cuestión de procedimiento, porque se discute la constitucionalidad o no de hacerle un impeachment a un expresidente. Cuando eso se votó 2 veces, que lo mencionamos la semana pasada, primero en una moción del Senado y después en una cuestión previa antes de que cuando se reciben los artículos de acusación. ¿Qué es lo que está haciendo Mitch McConnell? Está jugando, como se dice en mi país, en el Perú, a 2 cachetes. Eso se llama la escopeta de 2 cañones.
¿Por qué vota su inocencia? Porque políticamente no quiere perder la base de Trump, ese 20-30% del Partido Republicano Radical que aparentemente sigue con Donald Trump. Veremos qué sucede en los próximos meses, ¿sí? Y lo culpa de aquello que lo acaba de eximir por una tecnicalidad, porque tampoco quiere perder la base que hace que los republicanos pierdan los 2 senadores de Georgia, pierdan el Senado, permitan que los demócratas sigan en control de la Cámara de Representantes y pierdan la presidencia. Que los sectores urbanos, educados, norteamericanos, tanto en minorías como blancos, se están alejando del Partido Republicano por esta base radical que es la que asalta el Capitolio. Y para McConnell es muy claro que hay una elección de medio término en noviembre del próximo año y quiere recuperar la mayoría en el Senado. ¿Y eso qué hace? Que su némesis en el partido, que es Lindsey Graham, inmediatamente anuncia antes de ayer que ha hablado con el presidente Trump, que la próxima semana lo va a visitar en Mar-a-Lago y le dice en una entrevista en Fox que el futuro del Partido Republicano está en MAGA y en manos del presidente Trump, y sugiere que su nuera se presente a las elecciones de medio término en North Carolina el próximo año porque Lara Trump es el futuro del partido. Lo que está haciendo Mitch McConnell es diciendo, lo que está haciendo Lindsey Graham, le está diciendo a McConnell, si McConnell pierde el control del partido y de la minoría, él es el nuevo líder de una nueva potencial mayoría basada en Trump. Entonces, ¿qué sucede? El Partido Republicano hoy día tiene no una ala, sino 3 alas. Los 10 congresistas que votaron a favor del impeachment en la Cámara de Representantes, los 7 senadores que lo culparon, ¿sí? Mitch McConnell, que quiere jugar a los dos, y Lindsey Graham, que quiere jugar con los radicales. Siempre que un partido se ha dividido, y eso le pasó a los demócratas hace 40 años, cuando entra Reagan los demócratas dominaron la Cámara de Representantes en Estados Unidos por 40 años. 40 años hasta que apareció Newt Gingrich con la Revolución Republicana y se resetean las fuerzas políticas norteamericanas. Y aquí va a pasar lo mismo, con un partido republicano dividido, canibalizándose, y eso lo sabemos en Venezuela, la rebelión de los náufragos, llamada la rebelión de los náufragos durante el segundo gobierno de Pérez, posibilita la insurgencia, la elección de Chávez y lo que sucedió años después, sin que eso signifique que los demócratas sean como el chavismo venezolano. Lo único que significa es que divididas las fuerzas políticas, canibalizándose, fortalecen la otra posición. Si Joe Biden gobierna bien este país por los próximos 2 años, si logra que nos vacunemos, si logra que las asistencias fiscales impidan que la economía entre en una recesión, que el sector financiero sea producto de las contradicciones que ya le genera la crisis, si logra el bienestar en la gente, no solo podría mantener la mayoría en el Senado, sino ampliarla. ¿Sí? No solo podría recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes, sino ampliarla. Eso sucedió en 1933 con la elección de Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt fue un candidato de transición del Partido Demócrata, elegido porque no tenía mejor opción. Sucede lo mismo con Churchill en Inglaterra en el año 39, o sea, eso no es inusual. Roosevelt tenía polio. Las mismas debilidades que uno le puede aducir a Biden, que es mayor, que habla mucho, que se traba, sin duda, es tartamudo, es un tartamudo de recuperado, la tartamudez nunca se pierde, es una lucha constante. A Biden es un hombre con es muy vulnerable porque ha tenido dramas personales en la vida muy grandes, como los que tuvo Roosevelt con la polio. Y al cabo del segundo año, lo que se repite de los primeros 100 días de gobierno, eso se los inventó Roosevelt, porque sus primeros 100 días en el gobierno, en el año 33, en la incepción de la Gran Depresión, recordemos, en el año 29 es el gran crash de la bolsa. La bolsa se recupera en los 4 años siguientes, pero en el 33 hay una crisis financiera, y esa crisis financiera se genera el segundo crash de la bolsa, y la bolsa no se recupera sino en 12, 15 años después. Luego del esfuerzo militar en que la bolsa no valía mucho, todo el dinero se invertía en bonos de guerra. La peor recesión que tuvo los Estados Unidos hasta la que estamos viendo hoy día fue el final de la guerra en el año 46, porque desactivado el aparato militar, la economía colapsa, ¿sí? Y después se recupera.
la actividad que vemos en la administración Biden se parece muchísimo a lo que hizo Roosevelt en el año 33. Una actividad muy grande, una empatía muy grande que ayer se le vio muy claro a Biden, ¿sí? Si eso funciona, ni la propuesta de McConnell, ni la de Graham, ni aparentemente el resurgimiento de Trump podrían funcionar. Y recordemos además que ya hay 3 procesos, los 3 penales, contra Donald Trump. Y ayer hay una demanda civil de parte de una de las instituciones liberales en el país, refrendada por uno de los diputados. O sea, ya a las 3 demandas penales, hay un proceso penal en New York muy avanzado, que es antiguo, que tiene que ver con temas de impuestos y seguros, ¿sí? Hay una investigación en Washington por el asalto al Capitolio, y hay uno en Georgia por la intervención en las elecciones, y toda la discusión en el Senado puede ser utilizada en esos juicios, ¿sí? Y la opinión pública está en contra de Trump. La mayoría en el país, según todas las encuestas, considera que Trump era culpable, ¿sí? Si eso termina consolidándose en los próximos 2 años, esa apuesta de MAGA y la división del Partido Republicano puede terminar funcionando en contra del Partido Republicano y favorecer a los demócratas. Pero digamos, esto es una cuestión en camino. Por eso es que en los 2 primeros años de la administración Biden, que son este y el siguiente, va a depender del éxito en la vacunación y en la asistencia fiscal que impida que la economía colapse en la transición hacia una recuperación que ayer dijo el presidente Biden, recién vamos a sentir en 12 meses, es decir, en febrero del próximo año, ¿sí? Y es curioso lo que le decía a alguien ayer, hoy día se cumplen 3 semanas de la administración Biden, 3 semanas, ni un mes, ¿sí? Y parecen, el mismo Biden lo decía ayer en este Town Hall, que es la primera presentación que hace, y lo decía ayer, parecen años, y no porque esté agotado, sino por la intensidad de lo que está sucediendo. Dice una cosa más bien interesante, que en los próximos 2 años probablemente haga muy pocos viajes internacionales por el tema de la pandemia. Es decir, vamos a vivir realidades muy peculiares. Y eso es lo que viene ahora. ¿Por qué esto es importante para el mercado? Porque el mercado cada vez más y más va a prestar atención a los temas políticos, porque eso va a depender mucho de la reactivación y a lo que va a ser, independientemente de toda variable, lo que va a ser una administración progresista, demócrata, va a ser más regulatoria. Además, necesitamos esa regulación porque hay un apagón en Texas generalizado, Reinaldo, porque cayó una tormenta muy grande en Texas, tenemos temperaturas muy bajas, la tormenta viene, mañana nos toca a nosotros, ¿sí? Viene del sur hacia el norte. Porque las del norte hacia el sur se quedan aquí, pero esta viene del sur. Hay problemas de frío en México porque los transformadores en Texas no tenían la protección contra el frío que debieron haber tenido. ¿Y por qué la no tenían? Porque es más barato que no la tengan que la tengan. ¿Y por qué el sector privado no protegió esos transformadores? Porque los reguladores no los mandaron a protegerlos. Ajá, ok. Entonces, cuando se dice que el mercado privado se encarga de todo, no, el mercado privado siempre toma la ruta más eficiente a los retornos netos. Ningún problema con eso. El Estado, que debe vigilar por el bien de los ciudadanos, habría dicho, no, ustedes me ponen la protección de los transformadores por si hubiera una tormenta, pero habrá una tormenta cada 100 años. Bueno, ya sucedió, ¿sí? O sea, una última preguntita que ya llegamos al tiempo para poder cumplirlo. Basado en esto, quiere decir que entonces hay una situación en futuras decisiones que se necesite digamos, el voto absoluto de parte de cualquier posición que quiera poner el gobierno de Biden. ¿Cómo lo visualizas tú entonces con esto que acaba de suceder? No, acordamos que hay una decisión, hay una regla en el Senado norteamericano que se modificó en la Cámara de Representantes que se llama que se necesita para ciertas decisiones, particularmente las presupuestarias, se necesitan 60 votos en el Senado, lo que se llama hay mayoría simple, que es 50+1, mayoría calificada, que es 60, mayoría 2/3 y la mayoría absoluta, que es 75. Sin esos 10 votos que los republicanos podrían o no darle a los demócratas en el Senado, no se puede aprobar el paquete fiscal. Pero hay
El filibuster se llama eso, el filibuster. Esos 10 votos, ¿sí? Que esa regla se la van a tratar de cambiar. La cambiaron en la Cámara de Representantes para hacer que sea mayoría simple, con lo cual los demócratas no necesitan a los republicanos. Se puede reconducir el presupuesto. ¿Qué es reconducir el presupuesto? Que hay decisiones en el presupuesto que se pueden tomar en 50+1. Tienen 50 más la vicepresidente, que es el voto dirimente si el Senado se traba 50-50. Reconducir el presupuesto es aprobar partes del paquete fiscal que ya han sido presupuestados y aprobados previamente, pero no nuevas iniciativas. Y pero en eso hay una negociación. Y recordamos que Biden ha tenido 44 años de vida política en Washington, 36 de ellos en el Senado. Y Biden es muy gentil, pero políticamente es muy rudo. O sea, Washington es una piscina de tiburones. O sea, McConnell, Graham, Schumer, Pelosi. A Pelosi, el Bannon, el asesor político de Trump, le decía la asesina. La señora tiene muchos años, además su padre fue un político muy importante en los Estados Unidos. Eso es lo que viene y probablemente vamos a ver si cambian o no. Y si esos 10 senadores que votaron por 7 senadores apoyan a los demócratas, con lo cual les faltan 3 votos, y con esa división en el Partido Republicano, podría haber disidencias, republicanos que se pasen al Partido Demócrata. Y eso yo creo que Biden es muy astuto y muy hábil en poder manejarlo. Y eso va a determinar mucho las dinámicas que vienen. ¿Sí? O por lo menos que estén abiertos más a negociar, pues, ¿no? Que estén... Correcto, y recordemos que este paquete fiscal es muy distinto a los anteriores. Aquí no hay asistencia a las grandes corporaciones ni las aerolíneas. Ya el CEO de Lufthansa, me parece, decía ayer o antes de ayer, decía que la industria de la aviación nunca va a volver a ser la misma. Jamás, o sea, jamás. Cuando se recupere la economía, la gente va a viajar de distinta manera, porque recordamos que la segunda, tercera ola epidemiológica viene con una segunda o tercera ola económica. La gente va a quedar muy dañada económicamente. Por eso esta idea de que viene un pent-up demand y que vamos a salir todos como locos a consumir, es una quimera. Es muy claro que no necesariamente va a suceder. Y si la mitad del país no vive bien, la otra mitad no puede ir igual, ¿sí? Claro. Y esa otra mitad, cuando entienda los problemas sociales que vienen, las reformas que vienen, que son más o menos inevitables, ¿sí? Y seguimos hablando de que la pandemia no es tan mala porque son números relativos, y ya estamos en 400.000 muertos. Vamos a llegar a 500.000 en los próximos. Ya bajó la ola. Ya pasamos lo peor de la segunda ola, ¿sí? Ya respiramos. Pero le decía a alguien, 45.000 muertos en Vietnam cambiaron totalmente la faz de este país en los 60s. 400.000 muertos, no hay forma de que las cosas no cambien. Entonces, yo creo que las decisiones de inversión son más complejas porque nada es normal en el marco de esta pandemia. Y esas recuperaciones van a depender de todas estas dinámicas políticas que estamos hablando. Entonces, no es casual que en AMF le estemos dedicando a la política una porción importante porque todo está muy atado. Vacunas, asistencia fiscal, reactivación económica y después lo que viene en el resto de la agenda. Y no hemos hablado del frente internacional, que sigue muy afectado porque las prioridades de la administración Biden son muy domésticas. Entonces, y las de Israel también, y las de Francia también, y las de todo el mundo hasta que nos volvamos a reencontrar en economías reactivadas. Y lo vemos en la América Latina en los procesos electorales. Vamos a segunda vuelta en Ecuador, pero es muy claro que las posibilidades de que sea elegido un gobierno progresista son mucho más altas. Tenemos elecciones en Perú el 11 de abril, en medio de un escándalo lamentable, odioso, terrible sobre el uso irregular e ilegal de vacunas en el Perú. El único país en el mundo con las Filipinas. Tenemos el referendo constitucional en Chile, ¿sí? Tenemos el avance y la popularidad de los gobiernos de Fernández en Argentina y de AMLO en México, ¿sí? Y la situación de Venezuela, que sigue siendo un entrampamiento al que se le va a buscar un desentrampamiento. Ayer el secretario de Estado Blinken habla con la ministra de Relaciones Exteriores de España y se toca el tema venezolano, fundamental, porque como hemos hablado, y cada vez queda más claro por las declaraciones de López desde Madrid,
que el gravitas del gobierno en el exilio venezolano se mueve a Madrid, y no es casual que hablen de Venezuela, en lo que han dicho anteriormente las autoridades de la administración entrante, que se tomarán decisiones de cara a sus aliados, y los aliados son los gobiernos existentes, no el gobierno virtual. ¿De cara a qué? ¿Qué hacemos con el gobierno territorial? En un momento además que hay una presión muy grande, y con esto cerramos, ya nos pasamos de tiempo. Acaba de haber una sentencia que no se esperaba, que de acuerdo a unas leyes emitidas durante el gobierno de Trump, aquellos afectados por el terrorismo de la FARC pueden demandar a los socios de la FARC por reparaciones monetarias. Y según la declaración, PDVSA ha sido socio de la FARC, y ya hay demandas y sentencias en las cuales afectados colombianos por la FARC pueden acceder a fondos congelados de PDVSA para tener reparaciones civiles. Y esas sentencias son mucho más fáciles que las corporativas. Y ya hay una, y vienen más, ¿sí? Wow. Bueno, dejémoslo allí. Porque lo dejamos por la próxima semana, porque es interesante ese análisis. Así que, José, una vez más, muchísimas gracias, y gracias a todos los que nos siguen, que están aquí conectados en el Zoom y por el YouTube. Y nos vemos el próximo miércoles sin falta por esta misma vía de las 11 de la mañana. Y cualquier pregunta, cualquier inquietud, suscríbanse al canal de Telegram, que somos muy activos. Así es. Muy activos ahí. Eso sí, no hacemos recomendaciones ni especulamos. Exacto. Gracias, José. Vale. Nos vemos. Hasta luego.